En esta presentación veremos cómo son las interacciones durante el desarrollo. Un organismo es un arreglo organizado de tipos celulares específicos. Los distintos tipos celulares aparecen durante el desarrollo a través del proceso de diferenciación celular que depende de la expresión diferencial de genes específicos. La expresión diferencial de genes se logra a través de la regulación diferencial de esos genes por proteínas llamadas reguladores maestros. En el desarrollo de un organismo, a medida que las poblaciones de células se vuelven más heterogéneas, la ubicación espacial de estas células es clave. Para la diferenciación celular es posible que se produzcan divisiones celulares en las que las células hijas sean diferentes de la célula progenitora. Células inicialmente equivalentes pueden ser conducidas a expresar genes reguladores o factores de transcripción distintos por comunicación entre las células. Como todas las células del organismo derivan en última instancia del huevo fertilizado, en algún momento deben producirse divisiones que produzcan dos células diferentes, una con un regulador maestro y otra sin este. Son divisiones asimétricas. Existen varios mecanismos que generan células o poblaciones de células diferentes a partir de una célula. En uno de estos mecanismos, una célula puede tener una distribución asimétrica de la molécula en su citoplasma. Por ejemplo, un extremo puede contener el RNA mensajero correspondiente a un regulador maestro y el otro extremo carecer de él. Si una división celular separa estas dos fracciones del citoplasma en dos células hijas, se produce una división asimétrica y se obtienen, naturalmente, dos células diferentes. Este mecanismo simple recibe el nombre de segregación de factores citoplasmáticos. Existen varios mecanismos que dan como resultado divisiones celulares asimétricas. En A podemos ver cómo la segregación de factores citoplasmáticos, la célula madre contiene ciertas sustancias distribuidas inicialmente homogéneamente en su citoplasma. Al producirse la citoquinesis, cada célula hija A y B puede llevar sustancias diferentes. Estas pueden ser factores de transcripción o moléculas de mRNA que codifican factores de transcripción. En consecuencia, cada célula hija expresará un grupo diferente de genes. B. Por comunicación celular. Las células hijas pueden ser idénticas en un principio y distinguirse luego en células C y D, por ejemplo, por la acción de sustancias químicas que actúan como señales exógenas. En la figura marcada con B, la célula de color gris está rodeada por dos células, azul y roja. La célula gris se divide y da dos células hijas iguales, grises. La célula hija de la izquierda recibe de su vecina azul una señal química. En principio, las dos células hijas grises son capaces de responder a la señal, pero solo lo hará aquella que se encuentre físicamente cerca de la fuente de la señal química, y así puede entrar en contacto con la señal. Las señales exógenas pueden ser producidas por otras células o por el medio circundante, como en la matriz extracelular de tejidos vecinos. En C podemos ver un detalle del mecanismo celular que traduce una señal externa en una respuesta interna. La señal es una molécula con una estructura tridimensional específica. La membrana de la célula ubicada a la derecha posee un receptor, una proteína con una porción extracelular y otra intracelular. La porción extracelular posee afinidad específica por la señal, similar a la afinidad de una enzima por un sustrato. Cuando el receptor se une a la señal, se operan cambios en la porción intracelular, la cual es entonces capaz de activar la expresión de un gen maestro que redundará en la síntesis de un regulador maestro y la diferenciación celular. La coordinación celular del desarrollo también puede darse por medio de inducciones sucesivas. Una célula o un grupo de células emite una señal química que induce a un cambio en las células vecinas. Estas, como respuesta a la señal, producen una segunda señal que induce otro cambio en un tercer conjunto de células. Esta cascada de inducciones también puede garantizar el correcto ordenamiento de las estructuras del embrión en desarrollo. Durante el desarrollo, los transcritos acumulados durante la ovogénesis contienen ya gradientes de moléculas que pueden definir, por ejemplo, en Drosophila la posición relativa. Estos son productos de genes maternos acumulados en el huevo y que inician ya la expresión para la formación del cuerpo del embrión. Una vez se activa el cigoto, gracias a ese gradiente dado por la expresión de los genes maternos,
se activan otros genes que son capaces de dividir el embrión en regiones amplias. Esto permite la activación de genes pares que dividen el embrión en bandas de a 2 segmentos. La acción combinada de esos genes pares define el segmento y sus bordes. Luego los genes de la polaridad activados en el cigoto dan la polaridad completa del embrión en desarrollo. Se define la mitad anterior y la mitad posterior. En este momento es que empiezan recién a actuar los genes homeóticos, que especifican la identidad de cada segmento. En Drosophila se conocen los genes de cada fase de la activación durante la primera fase embrionaria antes de la acción de los genes homeóticos que aparecen en E y señalados con la flecha. El desarrollo de las diferentes estructuras es promovido por morfógenos en función de su concentración. Mediante el establecimiento de gradientes de concentración de morfógenos es posible la coordinación armoniosa de las estructuras anatómicas. Hay dos formas para crear un gradiente morfogenético: por la producción localizada del morfógeno inductor que difunde desde su origen, y en B, en la figura de la izquierda, abajo, por la producción localizada de un inhibidor que difunde desde su origen, bloqueando la acción del inductor uniformemente distribuido. Los genes homeóticos son genes maestros que no determinan tipos celulares, sino regiones anatómicas completas, por ejemplo, segmentos. Cada gen homeótico dirige el desarrollo de un segmento o grupo de segmentos en particular mediante la regulación de infinidad de genes subalternos. No se expresan en una única célula, sino en bloques de células que coinciden con los segmentos o grupos de segmentos y que efectivamente regulan la expresión de otros genes. Sus productos, los reguladores maestros, son factores de transcripción. La función normal de los genes homeóticos consiste en conferir a la célula identidad espacial o posicional inequívoca en diferentes regiones a lo largo del eje anteroposterior del cuerpo. Estos genes indican a la célula si forma parte de la cabeza o del tórax o del abdomen del individuo. Los genes homeóticos contienen una secuencia de 180 nucleótidos llamados el homeobox, que actúa como un factor transcripcional, que controla a su vez grupos o redes de genes del desarrollo. Ellos incluso están en el mismo orden como podemos ver en la figura de la izquierda. Entonces se denomina homeobox a una secuencia de 180 pares de bases que incluye una zona de unión al ADN denominada homeodominio. Estos dominios de unión al ADN están altamente conservados y son una zona de unión de numerosos factores de transcripción. Una de las subfamilias de genes homeobox de vertebrados se denominan los genes Hox. Los genes Hox habitualmente se organizan en un clúster donde el orden de localización en los cromosomas se correlaciona con su expresión espacial y temporal durante la embriogénesis, estando implicados en el control de la formación y organización en el embrión. Los genes localizados en el extremo 3' son responsables de la expresión de caracteres localizados en la zona anterior. En mamíferos hay 4 clústeres de genes Hox. En humanos se denominan Hox A, Hox B, Hox C, Hox D y están localizados en diferentes cromosomas. Así, los genes maestros definen el plan anatómico. Diferentes factores pueden iniciar una cascada de eventos regulatorios activando genes cuyos productos regulan, a su vez, otra serie de genes y así se van estableciendo en el embrión compartimientos cada vez más pequeños en un patrón mucho más detallado. Muchos de los genes del desarrollo están tan conservados que pueden ser trasplantados de un organismo a otro sin prejuicio para el desarrollo del organismo receptor. Esto conduce a preguntarse qué cambios fueron los que operaron durante la evolución de los organismos que modificaron programas de desarrollo y generaron una diversidad anatómica observable. Acá podemos ver genes Hox presentes en diferentes grupos animales. Un ejemplo de conservatismo de estos genes maestros lo vemos acá en los genes maestros involucrados en la construcción del ojo en Drosophila y en los vertebrados, y la manera como se expresan o no se expresan cuando se pierde su función. Los genes entre vertebrados y Drosophila son homólogos. Se ven nombres diferentes, pero son genes maestros homólogos. Así ocurre para el desarrollo de otros órganos y estructuras, por ejemplo los miembros. Son los mismos genes con funciones similares aproximadamente, formando cuerpos completamente diferentes.
No solo son conservados los genes, sino que también los mismos factores reguladores de la transcripción son usados en diferentes organismos y también en diferentes procesos del desarrollo animal en tiempos y lugares del cuerpo diferentes. En esta tabla vemos los factores más comunes en el desarrollo animal. Por ejemplo, el Sonic Hedgehog aparece en muchos procesos diferentes durante el desarrollo. Controla el desarrollo de órganos y tejidos completamente diferentes dependiendo de cuándo y dónde se activa. Y es usado permanentemente en muy diferentes procesos del desarrollo. ¿Recuerdan el organizador que permite el inicio de la gastrulación en los vertebrados? Miren acá las proteínas tanto nucleares como secretadas que están involucradas y que son comunes a todos los organizadores de todos los vertebrados. Nuevamente encontramos conservación que produce biodiversidad. Los genes maestros, los reguladores del desarrollo y las proteínas que controlan la transcripción de los genes en una secuencia particular para organizar un cuerpo animal suelen ser muy conservados durante el desarrollo animal. Incluso, algunos genes Hox son similares con plantas. Miremos entonces el área del organizador de nuevo para ver los reguladores transcripcionales que se expresan en rana y en pollo. Independientemente de que el contexto sea tan diferente, un embrión en forma esférica y un embrión discoidal, aparecen los mismos reguladores de transcripción en los organizadores. Los reguladores transcripcionales, además, aparecen en momentos diferentes del desarrollo, así que las redes y vías de la regulación génica para el desarrollo embrionario y la expresión diferencial en los tipos celulares diferentes y tejidos y órganos es mucho más compleja de lo que se puede pensar. Veamos el ejemplo con el grupo de genes y proteínas derivadas conocidas como WNT. Las proteínas WNT son factores de crecimiento secretados que regulan la proliferación y diferenciación de las células madre y progenitoras, tanto durante el desarrollo embrionario como durante la homeostasis del tejido adulto en animales multicelulares, es decir, están en todos los animales multicelulares. La proteína WNT de Drosophila corresponde al Winkles y es un regulador central en la vía de señalización intracelular durante el desarrollo y en la vida adulta de los insectos. Así que son proteínas homólogas controlando procesos de diferenciación y proliferación celular. Las señales de las proteínas WNT se modulan, terminan o amplifican según los contextos espaciotemporales en donde se encuentren. La célula que responde a la señalización WNT puede poner en on los genes que está regulando, puede inducir acciones concretas como adhesión celular o movimiento celular o rearreglos citoesqueléticos y cambio de forma celular. El mismo regulador para muy diferentes funciones. Por ejemplo, en la figura de la derecha estamos viendo cómo es el control de los genes y los reguladores que producirán el ojo de los vertebrados. Durante momentos del desarrollo del ojo, miren cuándo aparecen los factores WNT diferentes en momentos diferentes cuando aún no se forma el cristalino y luego durante la formación del cristalino. Los colores en la figura indican dónde se están activando los genes. Miren por favor que la posición relativa del área rosa respecto de la verde es fundamental. Así, los genes maestros, los reguladores del desarrollo y las proteínas que controlan la transcripción de los genes en una secuencia particular para organizar un cuerpo animal suelen ser muy conservadas durante el desarrollo animal. Por ejemplo, respecto de los genes homeóticos, incluso se encuentra un gen homeótico en las plantas y en metazoas comienza la formación de los clústeres de estos genes Hox. Finalmente, acá en esta tabla pueden encontrar las familias más conocidas y comunes de factores transcripcionales en el desarrollo animal con algunas de sus funciones. Muchas gracias.